32. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 14, verso 32. Gloria al Señor. Ya usted tiene la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella cumpla el propósito por el cual tú la envías. En tu nombre, Señor, ato todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Pido, Señor, que los oídos sean abiertos en esta hora, que los oídos espirituales, Señor, se alineen al propósito tuyo. Padre, ato toda distracción, ato todo lo que no es tuyo en esta mañana. Pido que ángeles acampen alrededor de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Todo, Señor, lo colocamos en tus manos, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra, Marcos 14, que vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Quiénes vinieron a ese lugar? Jesús y sus discípulos. Y Getsemaní significa prensa de olivas. Allí habían unos instrumentos artesanales en los cuales la uva era colocada y se prensaba hasta sacar el extracto de las uvas. Ese lugar, Getsemaní, era un lugar muy conocido por el Señor y sus discípulos, porque ahí iba él cada vez que quería orar, encontrarse con el Padre, tener relación con el Señor. Allí iba y compartía un tiempo con Dios y con sus discípulos. Eso está en Lucas 22, 39 y Juan 18, 1 y 2. Era el lugar donde el Señor le gustaba ir a encontrarse con Dios. Pero dice la Biblia, en lo que hemos leído, verso 32 dice: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y lloro. Este momento que nosotros vamos a describir aquí es el momento cumbre del ministerio de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra y cuando ya era tiempo de de realizar el cumplimiento de su labor, él sabía que se estaba acercando la hora cumbre, la hora importante de su ministerio. Y dice la Biblia que le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se alejó un poco de sus discípulos y allí empezó a orar. ¿Por qué empezó a orar Jesús? Porque la palabra en Santiago 5:13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración era el medio o es el medio por el cual cuando nosotros estamos en aflicción, en dolor, en angustia, podemos acercarnos a Dios para que haya tranquilidad en nuestra vida. Hay gente que cuando está en aflicción busca alternativas, aparentemente, busca lugares donde ir, situaciones que realizar, porque creen que de esa manera podrán encontrar paz. Pero el Señor nos está diciendo y nos dejó un gran ejemplo y nos dijo: si alguno está afligido entre vosotros, ¿qué? Haga oración. Entonces la oración en la vida del creyente es de suma importancia, de suma vitalidad. El Señor conocía que estaba enfrentándose a uno de los momentos más fuertes y decisivos de su vida y tenía que orar. Si Jesús oró siendo el Hijo de Dios, cuánto más tú y yo necesitamos ese recurso, esa herramienta. Amén. Entonces él le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, que yo voy un momentico allí y lloro. Pero luego tomó a 3 de sus discípulos. Tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan. ¿Por qué los tomó a ellos? Tomó a esta gente porque eran de su confianza. Eran de su confianza. ¿Por qué? Porque ellos habían estado en 2 momentos anteriores de ver algo que Dios había hecho. Estuvieron cuando él sanó a la hija de Jairo,
pero también estuvieron en la transfiguración. O sea que estuvieron en el momento en que el Señor realizó un milagro, estuvieron en el momento en que la gloria de Dios reposó sobre Jesús, como fue el momento de la transfiguración, un momento de gloria total, pero ahora también les estaba diciendo Jacobo, Pedro y Juan, estén conmigo en el momento de la angustia. Amén. Y dice la palabra, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. O sea que el Señor estaba experimentando dentro de él el mayor estrés que cualquier persona ha experimentado en toda su vida. No interesa o no, o sea, no, ¿cómo les explico? Cualquier situación que nosotros hayamos vivido no es comparada en ningún momento con lo que vivió Jesús. Porque la presión que había sobre él emocional hizo que su cuerpo de alguna manera empezara a sacar dentro de sí esa presión. La forma que el cuerpo del Señor hizo fue que el sudor se volvía gotas de sangre que caían en tierra. Cuando nosotros somos sometidos a presiones, nuestro cuerpo empieza a experimentar una cantidad de sensaciones fisiológicas. Y el Señor Jesús empezó a experimentar esto. Era tan fuerte la presión que estaba viviendo que su cuerpo empezó a sudar y empezó a romper sus vasitos sanguíneos y empezó a derramar su sangre en ese momento. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Porque 2 Corintios 5:21 dice algo muy cierto también. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Él estaba siendo tan tensionado, tan presionado, porque se iba a enfrentar a algo por el cual no tenía nada de culpa. ¿Sí me hago entender? No se me distraiga. Por el cual no tenía nada que ver. Estaba pagando una culpa que no le pertenecía, una deuda que era tuya y que era mía, y él experimentó todo eso. Ahora era muy tremendo porque Jesús, siendo Dios, sabía que iba a cargar el pecado, que se iba a contaminar con todo el pecado, o sea que la presión era más fuerte también. Porque como Él es santo, se iba a enfrentar a algo de inmundicia, entonces la presión en el Señor era supremamente alta. Amén. Sigo leyendo, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tremendo. Para los que hemos dicho, me quiero morir. De esta situación nadie me saca. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues te tengo, el Señor dijo, estoy triste hasta la muerte. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, el alma del Señor estaba tan triste, estaba en tanta angustia. ¿Por qué? Por una razón, redimirte a ti, redimirme a mí. Amén. Y luego él sigue hablando y les dijo, ¿saben qué? Él fue, oró, regresó, habló con ellos y otra vez regresa y les dice, quedaos aquí, velad, le dice a ellos, velad. Y en Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor, en una de esas idas y venidas, les hablaba algo a sus discípulos. Él estaba en angustia porque se iba a enfrentar a un dolor muy fuerte. Sin embargo, la preocupación del Señor era también sus discípulos, porque oraba un rato, ponía su carga en las manos del Señor y luego venía y les seguía hablando a sus discípulos. Entonces esta vez viene y le dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces le estaba diciendo, muchachos, despiértense, porque llegará un momento fuerte en la vida de ustedes también que van a ser sacudidos, y lo único que a ti y a mí nos da la fuerza para aguantar cuando viene el momento difícil es la oración y es la palabra de Dios.
es la comunión con el Espíritu Santo, no más. No hay más fórmulas, no hay más secreto. Y entonces les dijo, miren, mejor es que velen y mejor es que oren. Luego dice la Biblia, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Esto nos habla de algo bien tremendo. Unos días atrás, en la Biblia registra que en Marcos 11:1, el Señor Jesús venía de ese monte de los olivos y venía montado en un pollino. Y todo el mundo le venía diciendo, oh, sana al Hijo de David, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo quería estar al lado de Jesús, todo el mundo quería que Jesús le tocara. Bueno, parecía un actor de Hollywood cuando va entrando por la alfombra roja. Pero unos días después, ese mismo Jesús que lo habían aplaudido, que todo el mundo estaba con las palmas dándole la entrada a Jerusalén, ese mismo Jesús está solo ahora diciendo, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Está hablando de una humillación total, está hablando de una obediencia total. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquel hombre que en un tiempo atrás estaba siendo aplaudido, porque hosana al Hijo de David, al Rey de Reyes, ahora estaba solo en tierra, ahora estaba humillado, ahora estaba postrado su rostro en tierra, porque estaba a punto de enfrentarse a su más grande misión. Y luego cuando está en esa actitud de humillación total, dice que oró al Padre diciéndole de esta manera, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Amén. Mire todo el recorrido de Jesús. Y este mensaje se llama del dolor a la gloria. Él va con sus discípulos al lugar donde siempre acostumbraba a orar y estar con ellos. Pero ahí el Señor empieza a experimentar el dolor. Empieza a experimentar la cercanía a la muerte. Empieza a experimentar la sentencia que ya estaba dada, que él debía morir. Ya él conocía el tiempo y el momento. Entonces le dice a sus discípulos, acompáñenme. Luego les dice, vengan, quédense ahí un momento, yo voy y lloro. Pero empieza a caminar de un lugar a otro. Y mientras oraba al Padre pidiéndole que pasara de él esa copa, le está diciendo a sus discípulos, oren. Velen para que no entren en tentación. Aún en el momento más difícil de Jesús, que fue en el momento donde se estaba enfrentando a Getsemaní, tenía cuidado de sus discípulos. Tenía cuidado de ellos para que ellos no se descarriaran. Tenía cuidado de ellos para decir, ¿saben qué? Tienen que buscar, tienen que velar, tienen que volverse cada día a Dios. Pero también me muestra algo este pasaje. Todo creyente pasa por un Getsemaní, es más, por varios Getsemaní. Y Getsemaní es aquel tiempo en que tú y yo pasamos cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Hago la claridad para que usted vaya entendiendo en esta mañana. Hay momentos de prueba en nuestra vida o digamos no de prueba, de consecuencia de cosas que nosotros hemos hecho. Consecuencias de nuestras malas decisiones, consecuencias de nuestros desaciertos, consecuencias de nuestro pecado, consecuencias de maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Eso no es Getsemaní. ¿Me hago entender? Eso nos tocará pasar y pedirle a Dios misericordia y eso es otra historia. Pero hay un Getsemaní que es un tiempo de procesamiento de Dios que todo creyente tiene que pasar. Puedes pasarlo una vez, puedes pasarlo 2 veces, yo no sé. El apóstol Pedro dice, dependiendo lo que Dios tiene con nosotros, será el proceso que vamos a vivir. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando usted y yo estamos pasando por Getsemaní, téngalo por seguro que usted pasará por el momento de dolor y va a ir a la cruz. Amén. Esta mañana nadie decía amén.
Getsemaní simboliza antesala de muerte, la antesala de la cruz, pero también hay una historia que es muy verdadera, que cuando yo llego a la muerte, entonces voy a resucitar. Porque entre más llegue, aleluya, el momento de la muerte, más cercano está mi día de resurrección. Entonces, por eso le decía, usted tiene que evaluar su vida. Lo que usted está viviendo hoy día, o lo que ha vivido, o lo que está experimentando, ¿hace parte de su Getsemaní o hace parte de sus malas decisiones o desaciertos? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios me inquietaba y orándole a Dios, nosotros hemos dicho que estamos en un mes de bendición, en un mes en que Dios va a hacer algo, en un mes sobrenatural. Y hay mucha gente que Dios me mostraba que están como tristes, como desventurados, como que no saben qué van a hacer. Y entonces yo decía, Señor, ¿y qué pasa? Y el Señor me decía, hay situaciones en las cuales yo nunca estuve. Amén. Hay decisiones que tú tomaste por tu propia cuenta, que no eran la voluntad de Dios. Y Dios dice, listo. ¿Sabe qué queda? Pedir misericordia. Pero no hacen parte del Getsemaní de Dios. Porque cuando estás en el Getsemaní de Dios, vas a ir a muerte, pero vas a resucitar. Y Dios es quien tiene todo preciso y te va a llevar a gloria. Pero cuando han sido nuestros errores, nos toca pagar la consecuencia a nosotros. Ya se pusieron como los de esta mañana. Pero Dios cuando nos trae esta clase de mensajes es porque nos quiere abrir nuestro espíritu y nuestros ojos. Porque es que el enemigo empieza a atacarte, entonces Satanás es astuto y empieza a decirte, y no es que estás en bendición, y no has recibido palabra que vas a ser bendecido, prosperado y todo lo demás, y no esto y lo otro. Y entonces muchos hermanos viven una vida angustiada, viven una vida que no se refleja el amor de Dios, no se refleja la victoria del Señor. No le estoy diciendo que no hay situaciones, Jesús la enfrentó y la estamos viendo. ¿Qué más situación fuerte que la de nuestro maestro? ¿Qué más situación dolorosa que lo que el Señor estaba viendo? Pero Dios te está diciendo, hoy tienes que hacer una diferencia. ¿Y por qué la diferencia? Porque cuando tú haces una diferencia en lo que estás viviendo, si es consecuencia de algo o es Getsemaní, tú vas a poder orar como Dios quiere que ores. Porque si es algo, tú te tienes que arrepentir, que pedirle perdón a Dios y enderezar el camino. Y Dios tiene misericordia. Porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia y asunto arreglado. Lógico, habrán consecuencias en algunos casos, pero tendremos la misericordia de Dios. Pero cuando habla de Getsemaní, vamos a sentir el dolor. Y le digo, no cualquier dolor. Mire lo que dice la palabra. En el verso 8, seguimos leyendo y dice que el Señor, ahí en el capítulo 14, dice, y él dijo, Abba Padre, él clamó Abba Padre. Abba Padre significa confianza. Es la única vez en la Biblia que Jesús dice Abba Padre. Después lo dicen allá en otros textos bíblicos, pero Jesús lo dijo una sola vez. ¿Por qué? Porque aun cuando él era Dios y él era el Dios Todopoderoso, en ese momento lo que él necesitaba era su Padre. ¿Me está entendiendo? Hay momentos que tú no necesitas que se te manifieste el Dios Todopoderoso. Hay momentos que tú necesitas que el que te sobe la mano por la cabeza sea el Abba Padre, sea papá. Y más para aquellos que han tenido dificultades con el papá, físico, biológico. Esa es una de las cosas que más necesitamos afirmar, porque ahí trabaja Satanás. Satanás es muy experto en venirnos a restregar en la cara todo el proceso terrible que hemos tenido con nuestros padres biológicos. Y entonces cuando nos acercamos a Dios, siempre va a haber un velo de temor, de miedo, de angustia y de vergüenza, porque así trabaja el enemigo. Entonces, como hemos tenido una mala relación con nuestro padre biológico, va a haber entonces una mala relación con nuestro Abba Padre. Hay gente que dice, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero no conocen el Abba Padre. Y yo tengo que conocer a Dios porque Él es todopoderoso, pero también tengo que entender que aun cuando yo tengo un Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso también es mi papá, y que yo soy su hija y que usted es su hijo y su hija, amén.
Y eso es lo que hay que entender. Cuando tú estás en el Getsemaní, en el momento difícil, fuerte de Dios, tú te tienes que agarrar de papá. Tú te tienes que agarrar de papi. Porque Él es el que te va a ayudar, aunque en ese momento todo parezca gris, todo parezca oscuro. Y cuando Él fue, ¿por qué Jesús fue y le dijo papá? Fíjate que no le dijo Dios, no le dijo Padre, le dijo Abba, Padre, papi, mi papá. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él le dijo así, le iba a decir lo que viene ahora. Le dijo, papá, papi, aparta de mí esta copa. Con los que somos papás sabemos que cuando el hijo se acerca así como entre paso y nos va como mirando, sabemos que algo nos viene a pedir, ¿o no? Cuando el hijo te dice que, mami, papi, prepárese, hermano, que algo va a pedir. Y él lo sabía. Y entonces se acercó y le dijo, papi, ya él estaba triste, ya él estaba dolido, ya estaba caminando de un lado al otro, sus discípulos se dormían y él va y dice, aquí el único que me queda es papá. Y fue donde su papá. Le dijo, papi, ¿será que tú puedes pasar esta copa de mí, Señor? ¿Será que no hay otra alternativa, no hay otra herramienta, no hay otra situación que hagamos, que nos inventemos para que yo no tenga que ir a la cruz? Uno de los comentaristas dice que hubo un silencio en el cielo. Y yo creo que ese fue uno de los silencios más dolorosos que experimentó el rey. Porque el cielo se paralizó. Y yo creo, hermano, que el cielo se paralizó porque el padre se le formó algo aquí en la garganta, sabiendo que no podía salvar a su hijo, aunque le dolía lo que estaba pasando, pero el amor por ti era más grande que lo que estaba sintiendo su hijo en Getsemaní. A Dios la gloria. Alguien dijo, hubo un silencio porque el padre no pudo hablar. Y sabes algo, hay momentos que papá no te va a hablar, pero no porque papá no quiera, sino porque es necesario que atravieses Getsemaní, porque papi sabe que cuando atraviesas Getsemaní, ese que él diseñó para ti, entonces tu vida será colocada en alto, en gloria. Cuando papi no contesta, no es porque papi esté molesto, no es porque papi no quiera, sino porque papi quizás está llorando allá arriba y dándolo todo por ti para que tú no desmayes donde estás metido. A Él la gloria. Y Él le dijo, papi, aparta de mí esta copa. Alguien en algún momento dijo, Señor, no me quites la prueba, dame fuerzas para no desmayar en medio de ellas. Amén. Hebreos 2:9 dice que gustó la muerte. Yo decía, ¿a quién le va a gustar la muerte? Pero Jesús dice que la saboreó tan fuerte. Él la saboreó. Él tuvo que tomársela hasta el último sorbo por amor a ti. Amén. Mire, cuando está ahí hablando con su papá, cuando vio que no hubo respuesta en el cielo, se fue donde estaban sus discípulos otra vez. Y les dijo, muchachos, velad y orad para que no entren en tentación. Cuando él entendió que ya no podía hacer nada, porque se acordó lo que la palabra de Juan le había dicho. Juan dice, ahora está turbada mi alma. Así estaba Jesús hablando. ¿Qué diré? Él mismo se habla. Y él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero él mismo reconoce y dice, para esta hora he llegado. Y usted tiene que entender que hay una hora para la cual usted ha llegado. Hay un tiempo para el cual usted ha llegado. Hay un tiempo por el cual Dios lo ha establecido en esta tierra. Amén. Y dice la Biblia que les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque él sabía que a la madrugada y al día siguiente pasarían episodios difíciles, terribles. Y esos discípulos necesitaban ser cobijados por el Señor. Porque imagínense ustedes, un hombre que por 3 años estuvo en la tierra haciendo milagros, haciendo prodigios, resucitando muertos, haciendo liberaciones, multiplicando peces y panes.
Y de la noche a la mañana resulta esposado frente a unos guardias, frente a Poncio Pilato, frente a un juicio que no fue un juicio, sino una sentencia, diciendo tienes que morir. ¿Cómo quedaban sus seguidores? ¿Cómo quedaban sus discípulos? ¿Cómo quedaban aquellos que los habían visto levantar muertos? Y como le dijo el de la cruz, ¿por qué no te salvas a ti mismo si tienes todo el poder? Y él lo podía hacer, pero no lo quiso hacer, que fue diferente. Dice la Biblia que el Señor les dijo, no, velen, oren para que no entren en tentación. Y esa es la recomendación que Dios le da a su pueblo. Tienes que velar, tienes que orar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:7. Mira, esta experiencia que Pedro vivió con Jesús, lo voy a escribir 7. Dijo, más de todas las cosas se acerca, y todo lo que está pasando en el mundo nos está llevando, hermano, a mirar que el fin de los tiempos se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso es que era necesario y es necesario que usted ore, que usted busque la presencia de Dios. Y Gálatas dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al espíritu o a la carne? Necesitamos orar y buscar del Señor. Cuando el Señor está ahí en eso, va otra vez donde sus discípulos, regresa la tercera vez. Y esto también me lleva a ver algo. El Señor te va a ir a buscar las veces que sean necesarias. Cuando tú estás en el diseño perfecto de Dios, cuando tú estás viviendo el Getsemaní de Dios, Dios te va a tocar la puerta varias veces. Dios te va a tocar el hombro. Dios te va a incomodar. Te van a hablar en el bus. Vas a prender el televisor. Algo va a suceder y Dios te va a recordar. Dios te va a hablar que hay un propósito contigo y que no te puedes desviar. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted tiene un propósito, aleluya, que cumplir en esta tierra. Dice que vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Dice que el Señor interrumpió 3 veces su oración. A mí me deslumbra Jesús, porque Él estaba viviendo su momento más difícil, pero también estaba pendiente de los que iba a dejar. 3 veces interrumpió su oración por venir a decirles a ellos, velen, busquen más de Dios. Y cuando llegó un momento en que él interrumpió su oración y ya por último les dijo, ¿saben qué? Descansen. ¿Por qué? Porque ya la hora había venido, ya no había vuelta atrás, ya todo estaba declarado, ya todo estaba cumplido. Ya a las pocas horas de la madrugada ya venían a tomar a Jesús. Pero lo bueno del asunto es que el Señor fue a la cruz de buena manera. Por eso yo entiendo y quiero que usted entienda en esta mañana que cuando tú estás en el Getsemaní, todo lo que te ocurre, tú lo haces de buena voluntad. Jesús, aunque sintió el dolor, Jesús, aunque sintió el momento difícil, Él dijo, hágase, Padre, tu voluntad, no la mía, haz la tuya. No vemos a un Jesús diciendo más nada, solo haz tu voluntad, Señor. Y cuando tú estás dentro de ese proceso de Dios, tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy. La diferencia entre las situaciones que vivimos nosotros es la queja, es el dolor, es el enojo, es la rabia. Entonces, cuando estamos dentro del propósito de Dios y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, todo lo que ocurre, entonces ahí sí se cumple la palabra que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Entendemos? Cuando estamos en el propósito de Dios, todas las cosas a los que amamos a Dios son para bien. Amén. Jesús muere. Vamos a mirar Marcos 15:33. Marcos, ahí la hojita que sigue, Marcos 15:33. Dice la Biblia, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya acá no le dijo papá, ya le dijo Dios, porque ya sabía que no había vuelta atrás. ¿Sabes qué?
Cuando tú estés en Getsemaní, primero lo vas a vivir solo. Ahí estaban sus discípulos y todos se durmieron. No te enojes si cuando estás en un desierto nadie te visita. No te enojes si cuando estás en un momento apremiante nadie está contigo. Porque sabes algo, nadie va a Getsemaní acompañado. Nadie va a la cruz acompañado. Nadie va a morir en la cruz. Solamente tú y yo, de acuerdo al propósito y al llamamiento que Dios tiene. Nadie va a morir por ti. De pronto un ratico te ayudarán con la cruz, como pasó con Jesús, que José de Arimatea le ayudó a cargar la cruz un rato. Pero a la cruz fue solo. En Getsemaní estuvo solo. ¿Qué me está dando a entender la palabra? Hay situaciones en nuestra vida que nos toca a nosotros despojarnos totalmente en la presencia de Dios. Hay situaciones emocionales, situaciones espirituales, situaciones físicas, situaciones familiares que las vamos a vivir solos. Que nos toca enfrentarnos a papá solos. Que le toca decir, aquí estoy, Señor, voy a morir a esto. Y Dios está esperando que Pueblo Nuevo muera a todo aquello que le impide acercarse a Dios. Dios está esperando que muramos a todas aquellas cosas que hemos hecho, que nos han hecho una separación entre Él y nosotros. Porque Dios te está diciendo, yo he declarado para ti bendición, pero no he podido porque hay algo que me impide llegar hasta ti. Y Dios está diciendo, iglesia, prepárate. Amén. Gloria al Señor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento como más, culminante. Él sintió que Dios ya no estaba con él. Y yo no sé cuántos han sentido en algún momento que ni Dios está con nosotros. Hay momentos que ha sido tan fuerte que decimos, Dios no está conmigo. Pero Dios te dice en esta mañana, ahí estoy a tu lado. Amén. Marcos 16:1-6. Ya Jesús muere. Y luego viene algo glorioso que es su resurrección. Cuando pasó el día de reposo, Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Amén. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque era necesario morir. Para que haya resurrección en una vida, para que haya resurrección en alguien, tiene que haber un proceso de dolor, tiene que haber un proceso de muerte, tiene que haber un proceso de rendición, tiene que haber un proceso de humillación para que pueda haber vida, para que pueda haber resurrección. Y Dios te está hablando a tu alma y te está hablando a tu espíritu y te está hablando a tu oído espiritual para que entiendas que Dios ha diseñado un plan de gloria, porque este mensaje es del dolor a la gloria y Dios te está diciendo, yo quiero empujar a mis hijos hacia la gloria, pero nadie tendrá gloria si no tiene muerte, nadie tendrá gloria si no tiene sufrimiento, nadie tendrá gloria si no ha sido capaz de humillarse hasta lo sumo para que pueda llegar allá. Solamente cuando hemos experimentado lo amargo de la hiel es que podemos decir, mi Dios, mi Padre, mi Señor, aquí estoy. Solo cuando hemos muerto es que podemos nosotros decir, me gozo en la resurrección. Por eso, hermano, yo le digo Pueblo Nuevo y yo le doy a Dios la gloria por eso. Eso no es para exaltarnos. Yo le doy la gloria a Dios por este remanente, le doy la gloria a Dios por ustedes y Dios sabe que es así. Porque como dice nuestra misión, estamos formando discípulos. Aquí no me interesa tener un poco de gente y lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio.
un poco de gente para llenar un lugar, para tener un espectáculo y para que el día que Cristo venga, entonces, ¿qué voy a presentar? A mí me interesa gente que aunque la palabra en este momento te esté cortando, que aun cuando la palabra sientas que sea fuerte, aun cuando a veces como que no me gusta, como que lo que sea, pero que seas edificado y seas un discípulo. Yo quiero ser como Jesús. Yo no sé usted. Queremos ser como Él. Pero Él bebió de una copa amarga. Y el discípulo tiene que hacer lo que hace su maestro. Y hay una copa que no podemos desechar. Porque cuando tú y yo no desechamos esa copa, aunque es amarga, aunque es de hiel, dice en un momento que el Señor estaba en la cruz y le colocaron una esponja empapada con hiel. La hiel es amarga. Y hay momentos que estamos en la amargura más fuerte, pero también te asegura que vas a disfrutar la victoria. Cada proceso en cual Dios nos pasa, donde hemos muerto. Mire, yo hace años prediqué, no de esta forma, pero prediqué un mensaje sobre Getsemaní. Y después de ese tiempo de predicar ese mensaje, lo prediqué sin vivirlo. Por eso digo, lo prediqué diferente. Porque hoy he vivido más de 3 Getsemaní. Por eso hoy tiene peso el mensaje. Porque en un tiempo lo prediqué por lo que estudié, por lo que miré y por lo que el Espíritu quería darle al pueblo en que estaba predicando. Pero hoy, porque lo he vivido y hay las marcas del Cristo en mi vida, te estoy diciendo, para que la gloria de Dios sea derramada sobre ti, toma de la misma copa que tomó Jesús. Porque será la única garantía en la que tengas resurrección. En cada prueba, en cada situación, en cada momento difícil. Amén. Y dice que el muchacho le dijo a estas mujeres, no está aquí, ha resucitado. Y quizás en este momento solamente estés experimentando la copa de dolor. Pero en un tiempo más adelante me dirás, pastor, es verdad, pude resucitar en esa área, pude resucitar en ese momento, pude resucitar en lo que estaba viviendo. Y te tengo una noticia, Getsemaní lo viviremos las veces que sea necesario. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que cada vez que te enfrentas a Él en momentos diferentes, eres más fuerte. Porque cada prueba, cada situación nos hace más fuertes. Amén. Y no queda allí. Ya voy a terminar. Marcos 16, 19. Ahí mismo donde estábamos, en el mismo libro. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, mira el proceso. No solamente resucita, no solamente está vestido de gloria, sino que se sienta en lugares celestiales a la diestra de Dios. Y allá donde está sentado el Señor, está tu alma, está mi alma. Y para allá un día vamos a disfrutar con Él. Amén. Disfrutaremos aquí, pero también allá arriba. Entonces Dios te está diciendo, hijo, hija, si estás camino a Getsemaní, no tengas temor, no tengas miedo. No tengas pena, no tengas vergüenza, no tengas angustia, porque yo sé lo que fue Getsemaní, te dice Jesús. Él lo vivió, Él lo experimentó. Él supo que era Getsemaní. Y hoy te está diciendo, pasa Getsemaní con excelentes notas. No pases Getsemaní con un 3 ni con un 3.5, pasas Getsemaní con 5. Que cuando te vean la planilla en el cielo digan, wow, esta gente de Pueblo Nuevo es tesa. Pasaron la prueba con 5 porque ellos saben que van, aleluya, a un destino de gloria, a un destino de bendición, a un destino de victoria, a un destino, aleluya, que solamente el Rey de Reyes es quien gobierna. Amén. Yo no sé qué parte de Getsemaní tú estás. De pronto algunos no están en Getsemaní. De pronto otros se están acercando al monte de los olivos. De pronto algunos ya están dentro de la oración. Quizás algunos están en el momento más fuerte y están ya llegando a la cruz. Quizás otros ya están en el madero.
Otros ya están siendo sepultados. Pero hay otros que ya les está, aleluya, floreciendo el día 3. Y si yo fuera usted, dijera amén, porque mi espíritu, aleluya, tengo que recibir esa palabra, que no importa dónde estoy, yo sé que voy para el día 3. Yo sé que voy por mi resurrección. Yo sé que voy por mi gloria. Yo sé que voy con paso de gigante, porque si Cristo venció, yo también venceré. Aleluya. En esta mañana, yo le voy a invitar a que usted incline su rostro. Antes de yo declarar una bendición sobre usted, yo necesito que usted haga algo. Haga una diferencia entre si usted está si usted identifica que lo que está viviendo es un Getsemaní. ¿Cómo identificamos que es un Getsemaní? Cuando nuestra vida está alineada delante de Dios, sabemos que hay situaciones que nos pasan y que Dios nos está permitiendo vivir porque está formándonos. Pero cuando es consecuencia de nuestros actos, entonces usted le va a pedir perdón a Dios para que hoy se limpie ese camino y empiece a verse en usted la misericordia. Así que si hay situaciones que está viviendo porque usted cree que han sido situaciones de su familia, situaciones de maldición o algo, pida perdón y cierre esa puerta.